¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de Tucumán de esta manera. Fuimos al encuentro de la doctora Rosana Chala, que es la ministra de Salud Pública de Tucumán. Hemos estado en otras oportunidades cuando hablamos desde la llegada del COVID al país. Vamos a ver entonces de qué manera se está enfrentando ahora en la provincia esta segunda ola. Tenemos una sala de situación que vamos hablando de cada una de las semanas epidemiológicas y cómo se va comportando el virus, cuántos pacientes contagiados tenemos, cuáles son las tasas de duplicación de contagios. Tenemos indicadores que nos hablan qué es lo que va a pasar, como por ejemplo el cociente de casos o la incidencia de casos. Luego de analizar toda la sala de situación, de lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico, del escenario epidemiológico de esa semana, tenemos el Comité Operativo de Emergencias Sanitarias, que son todos expertos que nos conectamos, más de 30 expertos cada uno, desde médico emergentólogo, kinesiólogo, neumonólogo, todas las personas de enfermería, terapias intensivas. Bueno, todos esos expertos decidimos las estrategias de salud para la semana siguiente. Porque esto es muy dinámico, es muy complejo, pero muy dinámico también. Y estas estrategias tienen que estar perfectamente implementadas en el momento justo y en cada lugar, porque cada lugar tiene su particularidad también, cada jurisdicción tiene su particularidad. Por eso es muy importante esta vigilancia estricta epidemiológica, porque de eso sale en qué lugar tenemos un aumento de casos. ¿Por qué es el aumento de casos? Inmediatamente se hace una intervención rápida que se llama con la gente de epidemiología y nosotros vamos con todas las acciones de salud para ahí. Todas estas acciones que hace salud son para bloquear el aumento estrepitoso de casos, el aumento exponencial de casos. Hoy, al tener la mayor cantidad de adultos mayores vacunados, hemos visto que ha bajado la edad de los contagios. Es decir, primero personas jóvenes, que esto es muy contagioso. Segundo, que hemos tenido personas graves, personas jóvenes, sin muchas comorbilidades. Esto nos habla de otras cepas también. Estamos hablando que ya hay cepas dentro de la provincia de Manaos, cepas de Reino Unido, es decir, que han aparecido y sabemos de las grandes mutaciones que tiene el coronavirus. Entonces, realmente es muy complejo porque va modificándose y cambiando permanentemente cómo se presenta la enfermedad y en quiénes se presenta la enfermedad. Es por eso que la estrategia hoy es: nos cuidemos todos, las recomendaciones las cumplimos todos, independiente de si estoy vacunado o no estoy vacunado, independiente de si tenga mayor riesgo o no tenga mayor riesgo. Los de riesgo, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de tener vacunado el 50% de la población objetivo, que son 547.000 personas. Hoy tenemos vacunado más de 250.000. Ahora bien, porque soy joven, porque no tengo comorbilidades, voy a salir, no me voy a cuidar. No, nos cuidemos todos, porque de esto depende que no llegue a ninguna persona vulnerable o más sensible, que ya no va a ser la persona mayor, que va a tener cierta inmunidad por la vacunación y demás, puede no serlo, pero sí puede ser otra persona que no creíamos dentro de la que estaba de riesgo y también se puede enfermar y contagiar. De las lecciones aprendidas, sabemos que el comportamiento es muy cambiante de la enfermedad, que todos somos susceptibles hasta que se demuestre lo contrario, que en una persona puede ser asintomático, oligosintomático, sin síntomas, y en otra puede ser grave, también lo aprendimos, que siempre tenemos que concurrir al médico
y al sistema de salud para que nos atienda, nos detecte si somos más de riesgo o no. En muchos casos hacer estudios imagenológicos de laboratorio y en otros quizás no. Si tengo dudas y no tengo síntomas, me aíslo. Esa es la mejor medida costo efectiva para no contagiar. Y lo más importante es, si estoy con COVID positivo, aislarme los 10 o 14 días, cuidar a mis contactos estrechos, que también se aíslen, y si tengo síntomas, concurrir al médico ante los mínimos síntomas. Y por supuesto, cumplir a rajatabla todas las recomendaciones. Y bueno, yo creo que son desafíos que nos ponen en el camino y que uno tiene que atravesarlos de la mejor manera posible. Son barreras que tenemos que sortear, pero yo no estoy sola. Esto sola no se puede. Esto es un gran equipo y todo el recurso humano del Sistema Provincial de Salud que se está poniendo al hombro esta pandemia. Nosotros con lo que nos caracteriza, el médico, esto es una vocación, es una pasión, y servir al otro, cuidar al otro es nuestro espíritu desde que elegimos esto, ¿no? No tan solo el médico, la enfermera, quien trabaja en un sistema de salud, es una vocación muy grande. Así que yo quiero agradecer a toda la gente que está trabajando en este momento, que me acompaña. Yo soy una más del sistema de salud, hace 32 años que trabajo en el sistema de salud y me gusta. Salgo, estoy en el terreno porque es donde se escucha. Y lo más triste es donde se escucha a la gente, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Hoy les pido a toda la gente que no tengamos ninguna silla vacía en nuestra casa, pero si nosotros los cuidamos y cumplimos con toda esta recomendación, vamos a cuidar a nuestra gente. Así que yo me cuido y cuido al otro. Esa es la idea. Nos vamos ahora a un sitio que es de un doloroso recuerdo, que es el Pozo de Vargas. Este sitio fue utilizado por la última dictadura militar como un lugar de inhumación clandestino. En una fosa común, con un trabajo que se hizo muy minucioso, se logró encontrar entonces los restos de muchas personas, 134. 114 ya fueron identificadas. Y vamos a hablar entonces ahora con el legislador tucumano Jerónimo Vargas Añace, quien nos cuenta todos los detalles, los conoce aparte en carne propia porque su padre fue uno de los desaparecidos. Bueno, el Pozo de Vargas es el centro clandestino de inhumación de desaparecidos de la dictadura más importante por el volumen de la Argentina y de los más importantes del mundo en términos de terrorismo de Estado, ¿no? Se estima de que el Pozo de Vargas fue en el año, digamos, se estuvo activo entre el 76 y el 77. Durante esos 2 años se estima que fue todo el procedimiento de inhumación o de despojo de cadáveres de desaparecidos, digamos, en este pozo común. La denuncia se hace en el año 99 aproximadamente. En el 2004, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, se inicia esta búsqueda, ¿no es cierto? Y bueno, en el año 2004 empezaron con todo este proceso de un pozo muy complejo, porque era un pozo de agua que usaban, que se utilizaba para abastecer de agua las calderas de los trenes, de las locomotoras. Lo que hicieron acá fue tirar los cuerpos, descabezar el brocal, rellenar el pozo con ese concreto y obviamente con áridos y piedras más hasta taparlo. Y arriba pusieron tierra, plantaron árboles buscando obviamente que esto no pudiera ser advertido nunca. Mi papá era Guillermo Claudio Vargas Añace, licenciado en física,
catamarqueño, nació en Andalgalá, provincia de Catamarca, en el interior del interior, y vino a estudiar a Tucumán en la Universidad Tecnológica. Y bueno, y tuvo una militancia peronista en el PJ, en una agrupación de corte universitario que se llamaba FANET, con muchos dirigentes que aún hoy están con vida, muchos estuvieron exiliados, y fue electo con el regreso de Perón a la Argentina, digamos, senador provincial. Y bueno, y en el año 76, el día del golpe, bueno, el mismo día, el 24 de marzo, lo secuestran de nuestro domicilio, de nuestra casa en Barrio Hippo Piedrabuena, en Villa 9 de Julio. Tenía una vida pacífica, comprometida, una generación de jóvenes que lo que quería era que no caiga la democracia, que no se pierda la democracia, que ya había antecedentes e historia de lo dolorosa que era la pérdida de la democracia, ¿no? A partir del 2008, digamos que con la condena al represor Bussi murió siendo condenado por una sola causa, que fue el secuestro, desaparición, tortura y muerte del senador Guillermo Claudio Vargas Aynace, que fue condenado a reclusión perpetua en el año 2008, acá en Tucumán. Eso fue un punto clave, creo yo, porque fue uno de los primeros juicios en la Argentina y fue un punto clave en la decisión que tuvo el presidente Néstor Kirchner de resolver un conflicto de tanta magnitud como el de los 70, no desde la política, no desde una ley, sino desde veredictos judiciales, de sentencias judiciales firmadas por jueces independientes y con procesos absolutamente arreglados a derechos y democráticos, donde todas las partes tuvieron la posibilidad de aportar pruebas y de llegar a un juicio justo. Bueno, en el año 2008, con la condena de Bussi, creo yo que empezó, digamos, a cerrarse una historia, en lo particular para nosotros, pero en general para muchos sectores de la sociedad que pudieron visibilizar la verdadera historia de lo que había pasado en Tucumán. El juez federal Oviña nos llama a una audiencia para informarnos formalmente del hallazgo del cuerpo. Gente que estaba presente nos informa que del segundo metatarso de su pie se había podido recolectar el material genético para hacer, el entrecruzamiento con el perfil genético aportado por nosotros. Bueno, el día del hallazgo de ese pie fue justamente el día de su cumpleaños, digamos, el 15 de febrero, así que, bueno, fue un dato así como importante, un dato más en todo esto, que él haya sido el primer cuerpo que logró identificarse, digamos, para darle una respuesta a las miserables declaraciones que había dado su verdugo Bussi en el juicio. Para nosotros tuvo un impacto también muy importante, como fue el llamado de la presidenta de ese momento, Cristina Fernández, que me llamó por teléfono para hablar de esto, ¿no? Y estaba muy emocionada en el teléfono, llorando, y ahí me dijo que la foto más importante que tenía Néstor de su vida política era la foto en la que se baja del tren en el Pozo de Vargas, cuando iba yendo a Tafí Viejo, porque él decía que él tenía la seguridad de que ahí estaban sus compañeros, que ahí estaban enterrados muchos de sus compañeros, y así fue. Bueno, en el año 2015, cuando asume el gobierno Mauricio Macri, toman la decisión de no seguir aportando recursos desde la Nación para continuar con la última etapa de excavación del pozo. Nunca hubo un fundamento, pero uno estima que fue cuestiones que tenían que ver por ahí con frenar una política de derechos humanos del gobierno anterior, de nuestro gobierno. La verdad que nunca entendimos, porque
el hecho de que haya una investigación judicial donde se están recuperando cuerpos de desaparecidos excede cualquier bandera política o excede cualquier ideología. Estamos hablando de seres humanos y de familiares que están a la espera de ello. Así que bueno, ahora el gobierno de la provincia, con el apoyo del gobierno nacional, tomó la decisión de terminar esta etapa, de financiar, de aportar todos los recursos que sean necesarios, montos que el Juzgado Federal nos va a hacer llegar de acuerdo a todos los requerimientos técnicos del equipo que trabaja ahí, del equipo de antropología forense. Así que, bueno, y la decisión del gobernador, obviamente en diálogo permanente con el presidente, es de terminar esta etapa, de terminar este ciclo de extracción de restos del Pozo de Vargas. Bueno, y a partir de allí seguramente en el Pozo de Vargas se construirá un museo, un centro donde los tucumanos y el mundo sepa lo que pasó y además que sirva para que ese nunca más se consolide y que no se pierda en la memoria, todo lo contrario, que la memoria siempre esté activa en la lucha por la defensa de la democracia. Cambia, todo cambia. 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 El 31 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la fundación de San Miguel de Tucumán por parte de Diego de Villarroel en 1565. Luego, por diversas situaciones presentadas, fue mudada esta sede, pero allí, justamente en Ibatim, se va a inaugurar un centro de interpretación que nos acerca, por supuesto, a la historia y al que invito a que vayan a conocer. Se funda Santiago del Estero como única ciudad en actual territorio argentino. Y persiste, tan es así que hasta el día de hoy, persiste Santiago del Estero, pero en un clima de mucha soledad, de mucho sacrificio. Cuando el gobierno español toma conocimiento de esto y del pedido que hacían los habitantes de Santiago de que se habiliten nuevas expediciones, se creen nuevos poblados, es entonces cuando lo autorizan y Francisco de Aguirre, que estaba como gobernador en Santiago del Estero, manda a su propio sobrino, que era Diego de Villarroel, a que funde una ciudad acá, en Tucumán. Bueno, eso se hace. Viene Villarroel con un grupo que no pasaban de 30 personas, funda la ciudad en ese lugar, Ibatim, que es un lugar que queda aproximadamente en línea recta a unos 60 kilómetros al sudoeste de la actual ciudad de Tucumán. Bueno, fundan la ciudad empieza a prosperar. ¿Por qué? Porque el único camino que había para vincularse con el Perú iba desde San Miguel de Tucumán, subía hacia Tafí del Valle por la Quebrada del Portugués y luego seguía por los valles calchaquíes para llegar a la Quebrada de Humahuaca y al Perú. Es decir, este era el camino. Entonces, ese camino, tanto de ida como de vuelta, genera un trajín comercial, militar, exploratorio, y la ciudad empieza a crecer. Y empieza a crecer bien, al punto tal que a pocos años de fundada, tenía Tucumán, San Miguel de Tucumán, Ibatim, 4 iglesias, cosa que muy pocas ciudades tenían. Nos encontramos en un sector donde estaba emplazada la iglesia matriz, lo que conocemos en la actualidad como la iglesia catedral. Estos montículos de tierra que se pueden ver son parte probablemente de lo que fue los muros de adobe que comprendían la estructura
original de la iglesia. Estos fueron excavados en la década del 60, la década del 80. Entre otras cosas, uno de los elementos interesantes a investigar en el futuro cercano, pretendemos excavar incluso sectores como las iglesias donde se enterraban algunos de los ciudadanos más, los ciudadanos pudientes, se puede decir, que pagaban a la iglesia para ser enterrados ahí. Bueno, comienza la decadencia de Ibatín por la vigencia y el aprovechamiento del camino por el llano, por zona más llana. Además, porque en esos tiempos se generan el alzamiento de los indios calchaquíes, que fue una guerra que duró muchos años. Lo cierto es que en 1680 el virrey del Perú autoriza a que se traslade la ciudad. Uno de los que estaba a favor de la mudanza era un personaje importante que se llamaba Felipe García de Valdés. Él tenía una propiedad grande en lo que a 70 kilómetros más arriba se llamaba La Toma. Y Felipe García de Valdés ofrece darle a la ciudad de Tucumán una legua cuadrada, es decir, un tamaño bastante importante, para que ahí se asiente la nueva ciudad. Este lugar, La Toma, que era propiedad de García de Valdés, era un lugar que tenía todas las características posibles para que se establezca una nueva ciudad. Bueno, y fundan el 29 de septiembre de 1685 en forma solemne esta ciudad de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión, como figura en las actas. Y es, para orgullo nuestro como criollo, como argentino, la única ciudad capital que ha sido fundada exclusivamente por tucumanos, por argentinos, por criollos, que eran la tercera o cuarta generación de aquellos españoles que habían fundado Ibatín. El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín cuenta con dos sectores bien diferenciados. Uno es este, el del predio o la parte museográfica, la visita, lo que implica los cimientos y la evidencia física de la ciudad. Y por otro lado tenemos un módulo de información. Este módulo tiene un video, resumen sobre la historia de Ibatín desde la fundación, incluso desde antes de la fundación, de los intentos anteriores de fundación que se dieron en otros lugares, y después una revisión histórica, si se quiere, con imágenes, reconstrucciones de imágenes de lo que fue la economía, la vida social, el uso de la ciudad durante esta época. Acá lo que podemos observar es parte de las estructuras que forman los cimientos de lo que fue después cada uno de los muros que conformaron el cabildo. La idea con la visita a Ibatín es que conozcan y reconozcan dónde estuvo emplazada la primera ciudad de San Miguel de Tucumán y permite a los visitantes que reconozcan quiénes estuvieron, quiénes participaron, cómo se sustentó la ciudad, cuáles eran los elementos que la distinguían para la época y cuál era el aporte que hacía a todo lo que era el circuito económico, y cultural y social de la época. Muy bien, llegó el momento de la despedida. Vamos a recordarles que nuestro Instagram es @tucumán200 y nuestro canal de YouTube con muy buen material es TUC 200 años de historia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.
Thank you.